Buenas, bienvenidos a este episodio de Una Transmisión Sin Nombre, nuestro cuarto episodio de Una Transmisión Sin Nombre. La semana pasada estuvimos con la mediación en lectura y estuvimos con Ángela Neira, con Loreto Aroca y con Gloria Sepúlveda. En esta edición tenemos grandes invitadas, así que acompáñennos para que las conozcamos. Mientras tanto, la idea de esto surge como una conversación sobre qué es mediación en general. Es una idea del Andrés, mi compañero. Nosotros somos del colectivo de teatro La Intrusa, llevamos unos años trabajando y en realidad esta duda por la mediación surge ahora hace poquito en contexto encierro. Y en realidad la idea de simplemente hacer una videollamada fue mutando a conversar con artistas que hagan mediación. Estuvimos primero con mediación en general, después hablamos de mediación en teatro, la semana pasada estuvimos con mediación en lectura y hoy día con mediación en danza. Paulina Mellado, ella es directora y coreógrafa y docente de la Universidad de Chile. Carla Orellana, ella es pedagoga en danza, gestora cultural y mediadora artística. Carla Orellana trabaja en proyectos de mediación en talleres de espacios culturales y comunitarios. Y la Jime Peña, ella es docente y coreógrafa del Laboratorio de Danza Integradora. La Jime es de acá de Conce. Jime, ¿tú eres de acá de Conce? Nacida y criada. Ah, perfecto. Nosotros en realidad soy de Talcahuano, pero claro. Soy chorera de Puerto. Bacán. Ah, bueno. Bueno. ¿Cómo están ustedes? Con frío. Bien. O sea, bien. Yo nerviosa. Me cuesta poner las cosas en palabras, así que nada, traje aquí mis apuntes para ayudarme un poco. Sí, genial. Pero bien. Nosotros también tenemos nuestros torpedos, así que... Sí, hay una pantalla ahí que nos dice qué pensar. Exacto. Okay. Sí. Bueno, y un poco también nos situamos en esta conversación desde una duda, ¿ya? Desde una necesidad de hacer, como decía Gonzalo. Y la gran pregunta que desenlaza todo este movimiento de voluntades y aparatos tecnológicos es la siguiente. ¿Qué entienden ustedes por mediación? Y particularmente mediación en danza. No sé, Paulina, si que quieres comenzar tú con tu aproximación. Igual yo creo que, no sé, creo que igual nos vamos a encontrar en varios puntos, pero la verdad es que, claro, de partida como el gesto como de la mediación no es que uno diga, hoy haré mediación. Como que en el fondo, desde el lugar mío, es como muy, desde como esta investigación en la creación, llevábamos como, o sea, como que una de las características particulares mías es que, o sea, que no trabajo sola, tengo un grupo y que estamos como con ese grupo desde el 2000 más o menos, o sea, que va variando y entra, sale gente, pero en general estamos como con ese tipo de trabajo desde el 2000, o sea, que llevamos demasiado tiempo. Ellos son mucho más jóvenes que yo, y el tipo de trabajo, como siempre, nos importa mucho el problema artístico, o sea, como que siempre está el problema artístico coreográfico, o sea, como la pregunta por lo coreográfico siempre es un problema artístico y siempre está como, nuestra investigación siempre está en ese lugar, ¿sí? Como inventar, somos bastante sistemáticos, estamos siempre ensayando y siempre juntándonos, entonces en cada proceso siempre es una pregunta por el lenguaje, cómo acceder a una manera de movernos particular, cómo generar un lenguaje que pueda de alguna manera ser como interesante para el público, para el que ve, qué sé yo. Pero con esta última, antes ya se había abierto un proceso con otra obra que se llamaba Diana, que trabajábamos con el espacio abierto y como que trabajábamos con linterna y estaba como muy involucrado el público. En el fondo lo que quiero decir es que
es en función de las metodologías que aparece como esta idea de la mediación, pero no por la mediación en sí misma, sino que porque lo que pide el trabajo, lo que pedimos, igual somos como 12 personas, lo que empezamos como a pedir también tiene que ver como un poco con el pulso de lo que empieza a pasar como en el contexto biográfico. En todo caso, y creo que la última obra, y por eso estoy acá sentada hablando de mediación, la última obra que se llama Decisiones Compartidas, que siempre se llamó así, que fueron fondar de 4 veces de concurso, mil cosas que nunca nos ganamos nada, obvio, porque además ya estoy como en la vieja retaguardia, entonces definitivamente ya no nos ganamos nada, o sea, como que esta cuestión también es bien impactante, pero seguimos siempre trabajando. Siempre se llamó Decisiones Compartidas pensando en esta idea de como de romper un poco con lo escénico, o sea, de romper con nuestra habitualidad, entonces de abrir este espacio y de un poco trasladar como todo lo que nosotros hacíamos metodológicamente y sistémicamente al espectáculo. Entonces lo que ocurre efectivamente en Decisiones Compartidas, como la característica más importante, es que en algún momento no sabes quién es el intérprete y quién es el público. Porque realmente se empieza como a compartir algo de la escena porque pusimos cosas ahí que lo logramos hacer. Entonces, entonces el gesto de la mediación es a partir de un gesto más bien artístico, como la pregunta por cómo hacer, ¿qué es la pregunta? No sé, porque se la venía haciendo desde la Pina Bausch, o sea, como que la Pina Bausch siempre decía ya, cómo nos movemos o qué es lo que mueve al otro, esa es como su gran consigna y lo que todos aprendemos de ella, pero siempre ella se hacía la pregunta de, o por lo menos los últimos años, de ¿qué se hace ahora? Y es como siempre esa la pregunta que uno tiene, ¿qué se hace ahora? Yo me demoro igual 2, 3 años, igual siempre los chicos dicen que es muy vergonzoso que yo diga eso, que en realidad es mejor no decirlo, pero en el fondo tiene que ver esa temporalidad, tiene que ver con un pulso, porque efectivamente nunca tenemos sueldo, entonces nos ensayamos 2 veces a la semana en las noches, entonces siempre es un esfuerzo, entonces siempre hay vacaciones, siempre hacemos como, bueno, ahí se miran ellos, sí, se puede, se puede en esa, nada, es que hay que hacerlo, ¿no? Si no, ¿cómo? Pero, claro, son procesos muy largos, y como digo, tiene que ver siempre con la idea de ver al otro. O sea, como que siempre hay una preocupación y siempre ha sido como a lo largo de toda la historia de la compañía, como que muy psicoanalíticamente hablando, es como la idea de ver al otro, la idea de que uno nunca es solo, la idea de que uno nunca está completo, siempre va a haber esta idea como del deseo de ser o de hacer o de tener, siempre es como bajo como la idea de la falta también. Entonces, ¿cómo generar presencias realmente importando mucho el trayecto? Y eso fue muy notable, que yo creo que lo pudimos hacer, porque efectivamente, no paré nunca más de hablar, perdón, pero ya efectivamente nosotros teníamos un tipo de obra, llevábamos 2 semanas de estreno y vino el 18 de octubre. Y después nos costó, o sea, vino octubre y pudimos retomar la obra de nuevo en enero. Y en enero era otra obra, pero porque la gente era distinta. Y no era que la gente estuviera más entregada, porque todo el mundo decía, oye, ahora se va a entregar así el mundo entero en esta y no lo vamos a poder controlar. Y nada. O sea, lo que volvió en enero era algo que se restaba, o sea, venía mucho más sigiloso y como se restaba mucho más de la escena. O sea, nos costó, fue súper sólido el trabajo, porque nos costó mucho hacer que el otro creyera en lo que estaba viendo también, ¿sabes? Como posibilidad. Entonces, esa mediación no la hago desde un lugar como cultural o social, sino que es más bien como artístico. Yo creo que esa es como la diferencia, es como el otro entra y como que se genera como un momento así medio como histórico, de memoria, biográfico, o no sé lo que aparece, pero es un segundo en que en el fondo estamos todos en ese proceso como de entrar en esas instancias de la creación. O sea, logras entrar ahí, como una cuestión muy vital.
podrías decir que es como una suerte de... La mediación, ¿la podrías entender como un puente, como un lazo que activa al otro también? O sea, como en este ejercicio que hicieron ustedes con decisiones compartidas, ¿claro? Sí, sí, yo siento que en el fondo siempre el otro quiere ser visto, como que, ¿cachai? Como que hay algo con la mirada, con el ver al otro, con que el otro evidente, o sea, yo puedo ver al otro en la medida que el otro me ve, porque si no yo no me puedo ver a mí misma tampoco, o sea, como que no puedo hacer ese ejercicio si no hay un otro. Y frente a la idea de que en el fondo todos queremos ser vistos y queremos ser tocados de alguna manera, como impactantemente. Y era claro que el 18 de octubre nos sobrevino de una manera tan heavy que ese impacto como que te devolvió un ser mucho más distanciado, mucho más distanciado en el sentido de más crítico también. ¿Sí? O sea, como que, porque no es que la gente entre en esta mediación y o sea, bueno, nada, no sé, pero tiene que ver con eso, con la idea de estar como, de ser mirado, de que alguien te vea, de que alguien te reconozca y de que en ese reconocer yo también me reconozco. O sea, como verse, o no sé, como verse, propiamente tal. Sí. Hay una necesidad que se reconoce y que en este caso en el evento de decisiones compartidas la reconoce y la explota, la actualiza. Sí. Súper. Jime, cuéntanos tu perspectiva de mediación, por favor. Sí, yo más que pensar como en qué es lo que es la mediación, como pensé en cómo no debería ser. y pensar también en el ámbito de la educación artística, que es donde más me desarrollo, que, bueno, la educación ya es un mundo muy complejo, por lo mismo la educación artística es aún más desafiante cuando intentas, digamos, poner en práctica esta mediación cultural. No me declaro como experta en mediación en danza, pero creo que las experiencias de la educación artística sí te llevan a ese mismo lugar. Entonces, llegas ahí, ¿cierto?, a un aula, a una escuela, a un liceo, con la intención de facilitar una experiencia en torno a algún lenguaje artístico, que en este caso lo que nos convoca es la danza, pero en la realidad te encuentras con miles de otros problemas emocionales, psicológicos, materiales, desconocimiento de los lenguajes artísticos, o sea, también eso supone una barrera o miles de posibilidades, digamos. Después hay algo que es fundamental, que es el apoyo de los docentes, pero no siempre se da orgánicamente, entonces por tanto también debes estar tú en una permanente autoevaluación, actualización, un seguimiento, para no seguir replicando estos modelos jerárquicos que están instalados, porque no siempre, además, observarnos, porque no siempre lo que nosotras vayamos a entregar es lo que las y los estudiantes o la comunidad educativa necesita. En ese sentido, podría compartir una primera experiencia que tuve en la educación artística, que fue, no sé, cuando habían implementado el programa Ocupa, que fue en un liceo de Talcahuano, y fue horrible. Fue como, yo quería llorar, decía que ¿por qué estoy aquí? Por favor, como sáquenme de este lugar. Fue horrible. Primero la profesora dupla con la que tenía que trabajar me dejó al curso, se fue al mall, y fue como arréglatelas, y yo con toda esta ingenuidad de estudiante de expresión corporal, que creía tener muchas herramientas para contener a la y los estudiantes, me fui al carajo. O sea, les digo, porque estábamos en una sala de clase muy pequeña, eran 40 y tantos alumnos y alumnas, estudiantes, y quise sacarles de ahí, y fuimos al gimnasio, al patio del liceo. Salieron todos corriendo para la casa, se fueron. O sea, fue caótico. Entonces eso me hizo a mí pensar en que no, o sea, tú no puedes llegar aquí a establecer ciertas reglas. Tienes primeramente que observar. O sea, eso creo que es lo primero y fundamental.
Y después creo que a nivel de las deficiencias de las instituciones culturales, es que le da demasiado énfasis al desarrollo de las metodologías cuantitativas que buscan verificadores, un resultado, donde tienes que calificar de bueno o malo, usar escalas de nota, no sé, desarrollar guías pedagógicas que terminan transformándose en una lata, o sea, en un cumplir que no tiene fin, enfocado así a una suerte de escolarización, como no sé, un McDonald's de la educación, ¿no? Como que donde se le da mucho más valor a la cantidad que a la calidad. Y eso también creo que va en desmedro de tu labor, porque no siempre que tengas un alcance de, no sé, 50 estudiantes va a ser mejor. O sea, no la experiencia que vayas a facilitar no va a ser más enriquecedora ni para ti ni para los otros. Entonces pienso cómo no debería ser esta mediación cultural. No es un discurso único, no una pauta que traduce una obra o que define un punto de vista que es el de la creadora o el creador, porque estamos hablando de experiencias sensibles que requieren fundamentalmente de un proceso. Y un proceso necesita de un tiempo para decantar, porque experiencias como las mediaciones, o sea, tienen múltiples resonancias, son capas que se van develando de a poco. Entonces, también esta experiencia del aula, no siempre tienes el tiempo suficiente como para poder desarrollar y observar. Los cambios se van manifestando en el proceso, entonces hay otros aspectos que emergen. Hay cosas que también así como emergen, se diluyen. Entonces aparecen, no sé, incertidumbre, la posibilidad de explorar otros caminos. Entonces, como siento que en ese ámbito todo lo establecido ya como a nivel de sistema lo tenemos que súper repensar. O sea, la mediación que hacíamos antes de un estallido social a la que hacemos después de todo esto, yo creo que es otra. Y eso es lo que creo que me resulta súper interesante de reflexionar, de analizar, de conversarlo, de pensarlo. Bueno, igual, no sé, me surge esta duda y al tiro te doy el pase, Carla, pero ¿qué va a pasar con la proximidad de los cuerpos post pandemia? O sea, igual hay un trabajo como hay que estrechar ese espacio, ese metro y medio, hay que recolonizarlo o liberarlo. No sé, lo dejo ahí. Carla, por favor cuéntanos, como según tu entender, ¿qué es la mediación en danza? Ya. Primero que todo, estoy descubriéndolo. Ajá. Estoy descubriendo qué es la mediación artística en general, pero sí creo que la mediación artística es un campo amplio, es como un campo expandido de prácticas que están en el cruce de lo artístico, de lo educativo y también de lo social. Las tres cosas no funcionan sin la otra, desde mi punto de vista. Desde esa idea creo que el arte y la educación son generadores de conocimiento. Entonces, desde ese lugar es que se puede, un poco como decía Jimena, cuestionar las ideas preestablecidas de lo que tenemos sobre qué es arte, qué es educación, qué es una institución, cuáles son los límites de las artes, y así un mundo de cuestionamiento. Y poner al arte y la educación como una misma cosa, como algo que se complementa y que no existe independiente, eso hace también que incida directamente en lo social, porque ese cuestionamiento tiene que ver con cómo nosotros estamos en el mundo, básicamente, cómo nosotros nos relacionamos con los demás, cómo cuestionamos las relaciones de poder, cómo nos movemos en el mundo. Y en ese sentido la danza es una herramienta para este cuestionamiento, ¿no? Es
uno de los lenguajes por los cuales uno puede generar como esta mezcla de ideas, este traspaso un poco de los límites. Y creo que la danza en sí es súper interesante, especialmente en el tema de la mediación, porque desde mi punto de vista la mediación es siempre corporal. El cuerpo es existencia, el cuerpo es desde el lugar donde nos relacionamos con los otros, el cuerpo es el lugar de donde estamos en el mundo, ¿no? Desde ahí es que nos movilizamos y desde ahí nos relacionamos. Y por eso la mediación, para mí, necesariamente es corporal. Sí, como que me hace pensar como en la misma historia de la danza, ¿no? Como desde lo tribal, pero ahí es como decir, no sé, pues la danza, el ballet, las danzas clásicas, luego lo moderno, contemporáneo, como las danzas sociales también del mundo como afrodescendiente, como cuando tú hablas de cómo entendemos el mundo, me hiciste pensar en eso, como cómo entendemos el cuerpo y cómo nos vinculamos con ideales de belleza o ideales de normalidad y bajeza. Jime, tú eres coreógrafa del laboratorio de danza integradora. Primero, me gustaría preguntarte qué es la danza integradora y también nos cuentes cómo lo haces, cómo trabajas integrando diversas corporalidades también. Bueno, yo vengo trabajando con danza y rehabilitación desde hace un tiempo ya. Entonces mi intención era sacar la danza del ámbito de la rehabilitación y llevarlo al ámbito de la creación en artes escénicas, con danza, digamos. Entonces, el año pasado surgió una iniciativa de convocar a personas del ámbito del deporte, la salud y las artes escénicas con y sin discapacidad para formar este laboratorio de experimentación. Es una invitación al encuentro, a reconocernos, a como convivir con la diversidad, acercarnos y yo creo que eso es lo más valioso de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en este contexto ya no me interesa cómo sacar la danza del ámbito de la rehabilitación y llevarlo a la creación, sino más bien me interesa como facilitar encuentros de bienestar y autocuidado para la gente con la que nos reunimos. O sea, creo que eso va ocurriendo, se va transformando todo y tenemos que ir haciendo eco de lo que ocurre, percibir, sentir y para poder transformar nuestras prácticas también. Ahora ya no me interesa tanto incomodar a las prácticas escénicas contemporáneas como por llevar a escena cuerpos que no cumplen con los cánones estéticos o de virtuosismo, ¿sí? Sino me interesa en este momento con este proyecto facilitar otras instancias. Bueno, eso más o menos. ¿Qué buscamos? Fundamentalmente generar comunidad, generar diálogo, reflexión, conocer distintas perspectivas, otras miradas, descontracturar también estas miradas como hegemónicas, patriarcales, también fomentar formas de comunicación, de comprensión más amorosas, más sensibles. Creo que por ahí vamos y seguimos. Ajá. Bacán. Gracias, Jime. Igual, ¿cómo te enfrentas cómo te enfrentas a esta idea de que son otras corporalidades? ¿Me explico o no? Eso me llama mucho la atención. Es como, mientras más diverso, mejor. Es como que siento que se abre un mundo de preguntas, de cuestionamientos, de eso, como también de mías personales, Ya. En el sentido de que también, por más que, bueno, no me gusta autodefinirme como nada, pero tengo sensibilidad frente a temáticas que son contingentes y que también me hacen pensarme a mí como, también estoy llena de estructuras súper anquilosadas que necesito también
descontracturar y deconstruir y rearmar. Entonces, creo que creo que ese es el punto de conexión también con la mediación cultural, que es una invitación a una experiencia. Y el trabajo que hacemos desde lo corporal con el laboratorio, o sea, de hecho se llama Laboratorio de Experimentación, trabajamos como buscando nuevas formas, bueno, como yo vengo del ámbito de la rehabilitación también, trato de, con las técnicas de danza y la expresión corporal, procurar generar nuevas formas de movimiento para las personas que tienen mayor dificultad de movimiento. Pero esto mismo tú lo puedes aplicar en todos los ámbitos del desarrollo del movimiento y de la danza, del cuerpo. O sea, creo que no porque una persona está en situación de discapacidad va a tener como la imposibilidad de expresar, de sentir, de moverse, no sé. También hay una mirada que es súper amplia en el sentido de ¿qué danza es esta? La danza que ve poesía en el más mínimo gesto, no sé, en el latir del corazón, en el parpadear de los ojos. No sé, yo trabajo con chicos y chicas, no sé, con parálisis cerebral y hacen danza. Entonces me dice, ¿pero cómo? Bueno, también es como te paras tú, ¿cuál es tu mirada? ¿Desde dónde observas? Y cómo esas observaciones te vuelan la cabeza también. Pienso en la energía que debe tener ese gesto, ¿no? Sí, para mí ha sido igual un antes y un después, pues, o sea, después de todas esas experiencias como que no te puedes quedar ajena o insensible frente a las posibilidades que hay, si las limitaciones finalmente las tenemos acá en la cabeza. No sé, yo trabajo con personas en situación de discapacidad visual, auditiva, cognitiva, motriz, o sea, sensorial, hay todas, y en cada una de esas personas tú puedes rescatar sus potenciales. Entonces, pasa que el sistema es así, que como que quiere sacarte y ponerte muchas limitaciones, y si tú no encuadras en esta estructura, no sirve. Es como esta idea también que afortunadamente creo que se ha ido dejando de lado, es como el cuerpo apolíneo del bailarín, el que tiene que solo expresar virtuosismo. No, yo creo que detrás de eso hay seres sentipensantes que creo que eso es lo que en este momento se debería llevar a escena, llevar a la calle, poner en práctica. Súper interesante. Paulina, ¿cuál es el rol o la presencia que tiene el público en decisiones compartidas? Y si es que es posible pensarlo, ¿cuál es el rol que el público quiere tener en el futuro de las artes escénicas? Lo que pasa es que en el fondo yo no como que acá yo estoy por culpa de la María Jesús, o la Así María es, Jesús. así es. La María Jesús, ¿no? Hoy estoy inventando. Porque en el fondo la Jesús Pavés, ¿te acordáis, Carla Orellana, de la Jesús? Sí. Nuestra primera invitada. La tiene otra actividad de aquí. ¿Qué será? Ya. Cuando ella fue a ver decisiones compartidas, como que decía todo el rato que lo que estábamos haciendo era mediación y que teníamos que hablar con el público, y yo le decía que Nica iba a hablar con el público después de la obra, que se lo ocurría que era una obra de arte y no eran, o sea, como que una obra de arte, así como que era una escena, o sea, era como una escena nomás, no íbamos a estar después preguntándole, bueno, siempre hemos tenido como problemas con eso. Entonces la cuestión tiene que ver con que el trabajo mío tiene que ver con lo artístico, como que es un problema coreográfico, y como el objetivo siempre era trabajar, o desde para poder como inventarse el propio método, era como trabajar con las personas. O sea, como que de hecho cuando hago clases y todo eso, como que siempre me ha gustado mucho ver lo que hay ahí, como que el atractivo ahí, un poco lo que hablaba la Jimena, como que son los otros o son las personas los que te entregan como todo el insumo. Siempre el otro es mucho más interesante que uno, o sea, siempre el otro te va a sorprender. Entonces el cuento es como ponerle
problemas al otro, digamos, y en el fondo ahí como que va apareciendo esta como subjetividad, como que lo interesante ahí son los sujetos los que aparecen. Y cuando hablamos de presencia tiene que ver como con un estado de realidad, como al poner al intérprete en una situación como decisiones compartidas, que tan simplemente sean ellos desde un lugar muy escénico, porque es un lugar muy trabajado también, que también podría no ser trabajado, da lo mismo, como que cada uno lo asumirá como quiere, pero en el fondo la cuestión no es el problema con la mediación, yo no estoy preocupada de eso, como que lo que estoy preocupada es que aparezcan los seres humanos ahí, de alguna u otra manera. Y entonces es un método que yo tengo para hacer clases, en las clases de improvisación, en las clases de creación, de composición coreográfica, siempre están como el dato biográfico, está la memoria, está como la historia personal, como que siempre uno tiene que cachar que cuando hace obra siempre está puesto uno ahí, digamos, no hay que creer que no, porque lo es, de diferentes maneras. Entonces, en el fondo, la presencia tiene que ver como con eso, con ese estado de realidad, de poder ver realmente, verse uno mismo, en la medida que yo me veo ahí con el otro, puedo estar ahí tranquilamente, confiadamente. Y eso tiene que ver como y esa misma presencia, por la cantidad de cosas que se hacen, y ahí es lo que, era muy bonito el ejemplo que explicaba la Jimena, lo anoté, que decía, la experiencia, en el fondo decisiones compartidas, pero también todo mi proceso de creación en general son llevar al otro a partir de diversas experiencias que siempre son corporales, porque ahí es la mejor manera en que sale uno, porque uno los traiciona, porque uno los engaña, porque hay todo un rollo interesante de cómo meterse en el otro, sin pasar a llevar, como que respetando y además como muy desde el lugar de impactarse por el otro también. ¿Sí? Como eso es lo que siempre a mí me ha gustado como no entender, sino que ver a esas personas. Muy bonito. Y entonces es a propósito de esas experiencias como que van teniendo un proceso y es en donde van como saliendo estas como particularidades de las que hablaba la Jimena. Y efectivamente, claro, yo no trabajo con seres normales, entre comillas normales, porque cada uno es un loquito en su como dimensión, obviamente. Y eso es lo interesante, que nunca son personas normales. En mi grupo hay de todo, hay bailarines, actores, hay diferentes, hay viejos, hay más jóvenes, hay como tipo así in about, como internacional, de todos los colores, de todos los países, de todos los tamaños, así como acá un poco, pero porque tenemos, claro, muchos años en esto. Entonces aparece mucho la idea de trabajar con esa presencia, pero en el fondo porque se constituye como un ser que está trabajando tranquilamente y que tiene la capacidad de, por ciertos dispositivos que tienen que ver con esas experiencias, uno se puede encontrar. Y se encuentra de una manera como muy misteriosa y mágica, como muy usando recursos muy como simples, muy tranquilos, muy desde el movimiento. Entonces uno se encuentra como con situaciones muy, muy reconocibles. Y entonces tú puedes participar o no, pero sea como sea, estás adentro de algo. Entonces eres parte de algo. Entonces tiene mucho sentido cuando la Jime dice, claro, pues en el fondo uno lo que hace es trabajar con las personas y ver eso, y no ver una fantasía, no imaginarse nada, ver eso, porque eso ya es un mundo, y eso ya es impactante. Gracias, Paulina. Y Carla, te quería preguntar para ti, ¿qué consideraciones se tienen que tener para hacer mediación en espacios comunitarios? Y también sería interesante explorar cómo podría o cómo se podría proponer evaluar también el impacto que tendría esa mediación. Pensando como en los grandes objetivos de la mediación artística, con esta idea como de la búsqueda de sentido, de generar estos espacios de creación con el otro, de estar con el otro, como decía la Paulina, y la Jimena también, de esta idea de a través del arte construir como estos espacios comunes.
y trabajar por el colectivo, como hacerle un poco de frente a la individualización. Aquí el arte es fundamental porque a través de eso es que se puede hacer esta como resistencia, ¿no? Resistencia también a lo hegemónico, como decía la Jimena, y ahí el arte es capaz de visibilizar, de visibilizar a los colectivos que por distintas situaciones están excluidos y dar espacio para que se genere esta búsqueda de sentido común. De las cosas que creo que son importantes pensar o poner en la práctica para trabajar la mediación artística en comunidades, como me preguntaban ustedes, creo que lo principal es pensar siempre en procesos más que intervenciones, en lo que es súper difícil porque es súper difícil darle contenido a los proyectos, es súper difícil conseguir los presupuestos, todo eso sabemos. Pero poner atención ahí. También pensaba, mucho por lo que decía la Jimena, es entender a las personas como sujetos de derecho. Y desde ahí trabajar el arte y la educación. Somos personas de derecho y desde ahí incluir, ¿no? Desde ahí generar esa inclusión. Ser conscientes también de las relaciones de poder que se establecen en las comunidades y cómo nosotros también tenemos una posición dentro de esas relaciones de poder. Y cómo a través de el enfoque que generemos podemos hacer espacios más democráticos. Y a través de esos espacios más democráticos incluir. Tratar de un poco separar tratar de disolver esa separación tan gigante que existe entre el profesor y el alumno y tratar de hacer trabajo más horizontal. Y eso tiene que ver mucho con valorar otros tipos de saberes, no solo los hegemónicos, no solo los que nos dijeron que valían, ¿no? Los académicos o los que están adentro de un teatro, los que están adentro de un museo. Tengo que valorar todos los saberes, en todas las dimensiones. Desde ahí también creo que una de las cosas que me gusta mucho de la mediación y de la educación en general es que el aprender es al mismo tiempo desaprender, o sea, no aprendes si es que no desarmas las ideas que tenías preestablecidas sobre lo que te ibas a encontrar con una comunidad o con un colectivo, o las ideas preestablecidas que tienes de la danza o de las artes en general. Siempre estar en ese proceso de cuestionamiento propio para también dejar entrar a los otros cuestionamientos. Y ¿qué más? Me preguntaron sobre evaluar, ¿no es cierto? Evaluar, sí. ¿Cómo se evalúa el impacto? El tema de la evaluación siempre es un problema porque nunca hay tiempo, nunca hay presupuesto y siempre se deja para el final. Y el pensar, quizás, más que en la evaluación, pensar en la investigación de los procesos. Evaluar me lleva a la idea de poner notas, de, como decía la Jimena también, de poner nota de logrado o no logrado, de una cosa muy así como dicotómica, ¿no? ¿Es esto o no es esto? Y pensar en investigar te abre como las posibilidades, ¿no? Te abre la idea de que pueden pasar cosas que no tenías planificadas, puede que los objetivos se transformen. Y sí, para un proyecto o para un colegio siempre vas a tener que evaluar, pero quizás pensar en otras formas de evaluación a las tradicionales, siempre pensando en las evaluaciones cualitativas, en las investigaciones participantes, donde te metes a investigar qué es lo que está pasando. Yo siempre lo pienso
como tipo bitácora, ¿no? Como cuando uno va haciendo como un estudio de campo y vas registrando todo lo que pasa y después vas haciendo conexiones que eran como inesperadas, ¿no? Y ahí aparecen cosas que quizás en la nota o en el logrado no logrado o en los contenidos que tenías que pasar no aparecieron. Para eso también creo súper importante armar equipos que vengan desde distintos lugares, porque hay cosas que uno no ve y hay como visiones de otras personas que quizás vienen de otros lugares, de las ciencias o de la gestión o de la educación más formal o de lo que sea, o de las artes visuales, y así se complementan las visiones y ellos pueden ver cosas mientras tú haces otras cosas y así se alimenta, ¿no? La evaluación creo que tiene que ser para todos lados, o sea, investigar cómo estás haciendo tu trabajo, investigar cómo los participantes de tus actividades o de tus talleres ven el trabajo, se ven a sí mismos, cómo ven la institución o el lugar donde se desarrolla, cómo todas las conexiones que se establecen aparecen. ¿Y qué pasa con ellas? ¿Y qué pasa durante el proceso? No dejarlo para el final. Hacerlo parte de la investigación, parte del proceso creativo y pensar también en que la evaluación se transforma en una reflexión. Pensar que esa investigación no va a tener como resultado una nota, va a tener como resultado una reflexión. Y eso te abre el espacio para que todos sientan que son parte, ¿no? Todos sientan que pueden aportar desde su lugar y desde como un espacio más horizontal. Y el impacto. En algún momento siempre te preguntan sobre cuál es el impacto, eso siempre se mide en cuántas personas lograste beneficiar. El impacto, creo que en el trabajo de la mediación artística, que es más comunitaria, que es con colectivos, tiene que ver cuando, o sea, el impacto real es cuando las personas participantes de este proceso logran integrar ese pensamiento crítico, ese pensamiento artístico que tú trataste de desarrollar a través de las artes, a través de la educación, a través de lo social. Y ese pensamiento crítico, por ejemplo, son capaces de traspasarlo a su comunidad, ¿no? Cuando ya no te necesitan a ti básicamente y lograron integrar ese cambio, esa transformación y se lo están entregando a otro. Y eso sí que no sé cómo medirlo, no sé cómo evaluarlo. Me imagino que es solamente volviendo, ¿no?, a la comunidad. Eso. Sí, demás. A veces para evaluar ciertos impactos, sobre todo cuando se trata de la postulación a ciertos proyectos, la parte de evaluación de impacto tiene que ver con eso, que a cuántas personas llega, pero finalmente se vuelve un instrumento súper rígido. Es cuantitativo y sí, son objetivos que para las instituciones importan, pero creo que siempre hay que tener una evaluación o una reflexión propia, ¿no?, de qué es lo que te deja a ti, qué es lo que le deja a los mismos participantes, más allá de los números. Sí. Gracias. Sí. Oigan, sí, dale. ¿Puedo agregar algo? Sí, todo lo que como quieras. que coincido mucho con lo que dice Carla en el sentido de cómo evalúas un proceso, si es una experiencia sensible, cómo va, es buena, es mala, es tuya, es personal, no se evalúa, ¿cachai? Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que llego a dar clases y yo trabajo con muchas técnicas de la expresión corporal que apuntan directamente a sensibilizar, a sentir, a percibir, a ampliar eso. Y es un proceso
un proceso, bueno, generalmente los procesos en educación artística son súper acotados, que creo que eso limita mucho la experiencia, pero por otro lado también el que te pongan una exigencia como ya, terminado el proceso, tú tienes que hacer una muestra coreográfica. Pero si estoy experimentando, estoy haciendo sentir, ¿qué quieres que te ponga en escena? Bueno, y finalmente tienes que forzar ese proceso y generar un producto. Y bueno, que tiene que ver todo siempre con este enfoque del sistema que es producir, que es cumplir metas, estándares. Entonces, que eso es lo que tenemos que apuntar a destruirlo todo. Destruirlo porque todo. Como llevándolo más al ámbito de la mediación propiamente tal, yo creo que es una invitación, ¿cierto?, a tener una experiencia que te va a abrir un campo de exploración y que también te abre a muchas preguntas, y esas preguntas tú probablemente no tengas esa respuesta. Y creo que eso es lo enriquecedor, de dejar eso, que eso siga emergiendo y que no conduzcas eso, sino que surge, digamos, de esta apreciación, de esta experiencia. Me gusta pensarlo como, no sé, una excursión al cerro, ¿no? Que vas viendo, vas explorando, es un campo nuevo que en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, comparto esta visión que plantea al principio Carla, que es algo que está en construcción permanente. Entonces, es una reflexión permanente que se está haciendo y que se sigue construyendo, y que creo que es necesario seguir construyéndolo, porque, bueno, las mediaciones artísticas, culturales, surgen en un contexto súper determinado, que no es en Chile, desde luego en Europa, en la Europa de los 80, en una crisis económica, con un contexto que no tiene que ver con el nuestro. Entonces creo que también pensar en que es necesario en este contexto de crisis social, política, económica, sanitaria, replantearnos la forma de hacer mediación con las limitaciones de la distancia, que este contexto nos obliga, como apuntar a también, creo yo, a una mediación que sea local, que sea como sensible a las características y cualidades de nuestra gente, porque no somos iguales en todas partes del territorio. Entonces también como ir sintiendo, percibiendo, con una escucha muy atenta a porque bueno, finalmente tienes que diseñar un dispositivo para implementar y generar estas experiencias, pero creo que tiene que ser algo en el que te reconozcas, que el público, ya sean estudiantes o público adulto, pueda acercar a la gente, porque si uno de los objetivos que tiene la mediación es seducir a la gente para que tenga ganas de acercarse a cualquier arte, bueno, y no solo las artes, a cualquier disciplina. Entonces, como para poder cumplir con este objetivo de acercarlo, entonces tiene que hacer algo que sea muy propio, que te permita reconocerte. Y bueno, yo creo que ese es como uno de los desafíos a seguir planteándolo, seguir cuestionándolo, seguir creándolo. Dándole vuelta, ¿cierto? Oye, hablando de desafíos, yo no sé a ustedes, pero... No sé tú, pero... Pero aparentemente hay una distancia entre las audiencias, el público y la danza contemporánea. ¿Comparten esta percepción? ¿Qué sucede ahí? Mi compañera Natalia me dice, lo que pasa es que el teatro, como usa el discurso, y el discurso tiene una primacía sobre el cuerpo, hoy en nuestra contemporaneidad, obvio que el teatro tiene más recursos y tiene más presencia y tiene más cámara porque tiene un discurso único y ubicuo y bla, 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 bla. Y la danza no, porque la danza es una experiencia, entonces puede ir para cualquier lado. Entonces por eso pasa algo ahí. Eso es lo que me dice ella. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo superamos esta brecha? ¿Cómo lo acercamos? Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con que hay cuerpo y ustedes tienen los actores tienen la palabra,
teatro tiene la palabra, como que por un lado está la escena, pero además como que las materialidades son que en el teatro está el cuerpo, pero está la palabra mediando todo el rato, es como lo que construye, y en el caso nuestro es el cuerpo, es como el cuerpo de un sujeto, pero es un cuerpo. Y al cuerpo le pasan mil cosas, porque el cuerpo es un cuerpo muy... Siempre es como la palabra, o sea, como que lo pandémico, digamos que el cuerpo es súper indeterminado igual, como que le pasan demasiadas cosas extrañas y no tiene, porque como hay tantos cuerpos, hay tantas personas, tantos sujetos, y yo creo que en el fondo ahí hay una incertidumbre y algo así como de descontrol, de desconocimiento, es desprolijo, es como lo abyecto, es como, o sea, todo lo que, o sea, es la pura subjetividad. Entonces, de alguna manera, es algo que siempre está como en un lugar que no está, o sea, siempre está como en un lugar otro, distinto. Y eso se le suma a que la danza, no solo la contemporánea, creo que a lo largo de la historia, independiente como de todos como los estilos, finalmente nuestro problema es un problema artístico y un problema escénico. O sea, nosotros mediamos con el cuerpo, pero tenemos súper poco claro qué es lo que está realmente pasando ahí en general. Desde que nos empezamos a mover, al mover el cuerpo, tú moviste tu historia, porque desde que tú naces, o sea, eso es lo que yo creo, para mí esa es mi... Pobre Carla, que como que lo ha escuchado caleta, así como que... porque es como así la experiencia llevada a eso, digamos, cuando tú naces, cuando a ti te toman, o sea, a ti te arman muscularmente ese encuentro con lo social y como con tu contexto cultural, te lo arma la familia, te lo arma cómo te tomaron, cómo te acunaron, cómo te fueron poniendo, como, o sea, toda tu cuestión postural depende mucho como de tu entorno espacial, digamos, temporal, de amor o no. Todos esos procesos como psíquicos son súper somáticos también, están súper entrelazados. Entonces los bailarines nos empezamos a mover, movemos la musculatura y entonces empezáis como con una cosa muy corporal, muy de recuerdo, muy de que no sabes por qué estás triste, que es seguramente porque hay un recuerdo que aparece en un lugar muy inconsciente y que nunca aparece en esa realidad. Entonces, lo que aparece cuando aparece cuerpo es insondable. ¿Está? Y entonces, súmale a eso la poca prolijidad, y esto ya yo siempre lo he pelado, ¿no? En ningún sitio Carla siempre lo hemos pelado, o sea, como que cuesta mucho hacerse cargo en la danza, o sea, no tenemos estudios teatrales, no tenemos estudios dancísticos, no tenemos un conocimiento, digamos que no es que no lo tengamos, sino que se está recién armando, como que siempre estamos como al debe en esa cuestión histórica, a pesar de que igual hay historia de la danza. Son problemas coreográficos, yo creo que de alguna manera se separan las cosas, o sea, como que por un lado está el problema del cuerpo, lo estoy súper simplificando, pero por otro lado también está este problema de que la gente tiene mucho miedo, o sea, yo creo que es mucho miedo a construir, a ser creador desde lo coreográfico, porque es un lugar muy indeterminado también. Entonces, yo creo que se mezclan cosas, se mezcla todo. Sí. No, o sea, a mí me pasa a todos los coreógrafos nos pasa que hacemos una obra y esa obra nunca se fue para el lado, bueno, uno nunca tiene mucha pretensión, pero es primera vez a mí con decisiones compartidas que yo siento que lo que yo uso metodológicamente cuando yo enseño composición o no sé qué, o la práctica como interpretativa, o cuando se hacen los seminarios de intervención, bla, 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 como que por primera vez la obra está súper mezclada con la metodología, o sea, como que el otro que está, tanto el intérprete como el público, viven esa experiencia metodológica del trabajo que nosotros hacemos en los ensayos, pero igual lo tiro a lo artístico. Lo que quiero decir es que ahí entran otros problemas, son otras las dimensiones, pero de alguna manera uno siempre se pierde mucho como creador porque la responsabilidad del problema coreográfico es un problema. O sea, como que la gente pone como el cine chileno de los 80, que ponían como, ya, súper peladora yo. Nada que ver con eso.
es como que lo veía y todo, y era como, pero bueno, no podéis decirlo todo. Nosotros tenemos siempre problemas como de visibilidad, porque yo creo que tenemos un campo que es muy complejo, pero porque se mete el cuerpo. Entonces como que siento que el cuerpo es algo que siempre perturba. Entonces desordena, ¿cachai? Desordena mucho la escena. Por eso los bailarines tenemos esa movida de las modas. Los bailarines siempre tenemos modas. Siempre enredamos las cosas. Aparecen técnicas y creemos que las técnicas sirven para hacer creación. Y no, las técnicas son técnicas. La creación es creación. Entonces enredamos todo, pero yo creo que enredamos todo porque hay un cuerpo que está como súper desplegado y es como que es súper insondable. Para mí, esa es mi experiencia porque quiero ser así, digamos. Sí. Sí, no dicen solo eso. Sí, igual podemos decir que culturalmente, voy a hablar por la masculinidad en este caso, tenemos un problema con el cuerpo, ya como desde la crianza, ya como hombre cuidador, bebé, y hay por todos los procesos históricos y bla, hay una cosa como de la relación del cuerpo del hombre con otro cuerpo del bebé y el cuidado y la proximidad que se le dejó a la mujer. Como que veo que igual hay como cosas culturales que han generado como, han aumentado esas brechas y ha generado como un sesgo que ha caído sobre el cuerpo. Y de hecho, hoy día todas las liberaciones como de las comunidades disidentes van en eso, como en la autodeterminación del cuerpo y en el caso de las mujeres como, bueno, es mi cuerpo. No sé, Carla, Jimé, si quieren como complementar esta idea, ¿no? Yo había notado algunas cosas en relación a lo que decía la Paulina, que, bueno, creo que esta desconexión o esta dificultad como para entrar en la danza contemporánea tiene que ver con la desconexión del cuerpo que tenemos todos como sociedad, ¿no? Esta idea imperante, que es la separación de la mente y del cuerpo, de qué es lo válido, y cuál es el conocimiento, y todo lo que venga del cuerpo es incierto, es emoción, entonces hay que desconfiar de esa información. Ajá. Y claro, todo está relacionado con que pensamos con la cabeza y no pensamos con el cuerpo, y la verdad es que la cabeza está en el cuerpo, ¿no? Entonces esa conexión, estamos como demasiado separados de esa idea, y creo que cuesta lidiar con la incertidumbre, cuesta lidiar con la emoción que aparece cuando aparece el cuerpo, y cuesta lidiar con lo que no está codificado, con el lenguaje de la danza contemporánea. O sea, no te estás diciendo algo claro, no te estás diciendo algo que puedes traducir en palabras quizás, y eso es complejo, y bueno, para mí tiene que ver con eso, con que estamos desconectados. Ajá. Y Jimé, para ti. Sí, como que pienso en tres cosas, en el cuerpo, la idea del cuerpo, en esto también de la mediación y la relación de la gente con la danza contemporánea o esa supuesta lejanía que ha de existir. Pienso que comparto un poco lo que señalaba Paulina. El cuerpo yo lo veo como un contenedor de todo lo que somos como seres humanos, de tu emocionalidad, de tu funcionamiento orgánico, de tus sensaciones, emociones, percepciones, de toda tu historia. También es a través del cual te vinculas con las y los demás, o sea, que también es un cuerpo social, y que me parece que en ese sentido la experiencia de poner el cuerpo en movimiento sería algo como súper... probablemente no venga a solucionar esto, pero que sí sería una súper buena iniciativa como para que la gente tuviera la experiencia de poner su cuerpo en movimiento. Y creo que al poner tu cuerpo en movimiento se genera algo que es súper subversivo, digamos, que tomas conciencia de él, y tener conciencia de ti te facilita también la vinculación con los demás y tu entorno.
Entonces yo creo que por ahí tal vez indagar más y profundizar en generar experiencias para la gente, en las que al poner su cuerpo en movimiento se pueda conectar consigo misma. Y como ir rompiendo, digamos, estos temores o esta, no sé, vergüenza, o sea, porque cuando trabajas con experiencias en movimiento con la gente es impresionante lo que ocurre. Es como también es como te paras frente a la vida un poco. Entonces creo que desde ahí, desde las artes del movimiento y desde las y los trabajadores de la danza, es algo que a lo mejor tendríamos que plantearnos de cómo trabajar en las comunidades de ahí, de estimularlo, de las escuelas y liceos, en los barrios, en las poblaciones, y creo que es súper necesario, sobre todo en este momento, en el que con el arte debemos, yo creo que es nuestro deber, concientizar, ¿sí? Salir de esta inercia y eso, como desde ahí acercarnos y como poder pensarnos en esta dimensión también sanadora que puede tener el arte y sobre todo esto, que, o sea, imagínate, o sea, es todo lo que somos, el cuerpo contiene todo lo que somos. Entonces me parece que siento que por ahí puede ser un camino interesante de construir. De más. Pensaba que igual la herencia epistemológica de la razón versus cuerpo, o la razón versus barbarie, y este cuerpo que no se puede controlar, nos ha permeado mucho en todos los ámbitos, al punto de que ahora nos daría vergüenza simplemente expresar nuestro propio ser a través del cuerpo, o nos daría vergüenza conocer nuestro cuerpo, que es como una parte vital de conocerse a uno mismo igual, como lo básico, de ahí para adelante, ¿o no? Duro, como que yo veo caras, como que pensando en esta conversación hoy día pensaba qué veo yo en la gente y veo como esta parte siempre, como que ya entiendo, está el cuerpo, pero como que me relaciono con esto, con su cerebro y con su boca, bueno, con sus ojos. Y el entramado del espacio. Por esa parte la editamos. Demás. Bueno, igual cuerpo, mente, historia, experiencias, todo eso forma la corporalidad, la identidad que uno igual, me parece. Fíjense, desde ahora en adelante, bueno, que ahora no se puede, pero cuando puedan, cuando volvamos a encontrarnos, jueguen como con lo que significa la proxémica, por ejemplo. Claro. Cómo te acercas, cómo te alejas, cómo se mira, como todo ese juego. Por ejemplo, no sé, como que todas esas cosas son muy significativas, como cómo tú te paras, como posturas, cómo gesticulas, como haces todo, así como de verdad es muy divertido como eres lo que eres. Y es evidente que te traduces todo el rato en eso. Te ves, digamos, hay resonancia para uno. Y es muy bonito hacer ese ejercicio. Bueno, llegamos como al final de este encuentro. Las queremos invitar en realidad ya en este cierre, en estos últimos minutitos, que si se quedó algo en el tintero, que puedan explayarse en este espacio, en estos pequeños minutos. Y obviamente agradecerles también por el tiempo y todo lo que han compartido con nosotros. Genial encontrarse con la Carla, que no la veía hace millones de años. O sea, como que es muy bonito ver, yo que soy profesora, o sea, como ver que está en eso, con mucha claridad. Y la Jimena, muy clarita en todo su hacer, entonces es muy interesante como conocer a esas personas. Así que gracias a ustedes por lograr esa búsqueda. Gracias. Muchas gracias. Me cuesta un poco hablar, pero creo que es súper importante tratar de elaborar todo lo que tiene uno en el cuerpo, y nada, por eso les agradezco la invitación. Muchas gracias a ti. Jime, algo que se te haya quedado ahí en la punta de la lengua. Muchas cosas, pero agradecer por el espacio que han generado para reflexionar y para pensarnos en lo que se nos viene. Que pensar en lo importante de que es restituir el tejido social también, pensar en las artes en su dimensión sanadora,
no sé, pues como una experiencia transformadora en sí misma. Pensar también como trabajadoras la reparación simbólica que podemos hacer a través del arte. Que en este país donde nunca se ha hecho justicia o ha sido insuficiente desde la dictadura, durante todos los gobiernos de la Concertación, contra la tierra, contra el pueblo nación mapuche, durante la revuelta social. Creo que pensar el arte como un nutriente simbólico es algo que no sé, por lo menos a mí me llena de esperanza, de algo que está cayéndose a pedazos y que se viene algo nuevo, mejor, más solidario, más humano, más amoroso. Eso quiero pensar. Bacán. Muchas gracias por la instancia. Hoy día tuvimos un gran capítulo, ya es el último de esta temporada de una transmisión sin nombre. Estuvimos hablando de mediación en danza y nuestras invitadas fueron Paulina Mellado, Jimena Peña y Carla Orellana. Bueno, este es nuestro último episodio de esta tanda de una transmisión sin nombre. Y nosotros como colectivo La Intrusa preparamos un pequeño regalo para todas las personas que están viendo en este momento. Queremos presentar como estreno ya nuestro trabajo que hemos hecho con el colectivo en contexto de cuarentena, que se llama El Payaso de las Miserias. Así que los dejamos totalmente invitados e invitadas a que disfruten de este videoteatro que ha preparado el colectivo La Intrusa, y muchísimas gracias también por habernos acompañado a lo largo de estos 4 capítulos sobre mediación artística. Muchas gracias a todos. ¡Chao! Quiero que renuncie Piñera, que haga el reino. Si pues yo apruebo mi amor. No hay futuro. Lo que está determinado por la economía se empobrece, porque al final la economía no está preocupada por producir cosas, sino apropiarse de la dimensión creativa de las cosas. Antes de que las cosas siquiera existan, ya tienen un acta de nacimiento, de matrimonio, de residencia, de defunción, incluso cuando se termina la última función, de la última temporada, de 3 días. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. No hay futuro. No quedé en el fondar, no quedé en Fío Fío. Íbamos a votar a prueba, pero justo llegó el coronavirus. La gente está afuera. Las micros pasan llenas. Nunca voy a hacer reír a nadie. Estoy todo deshilachado. Sí, soy una hilacha guacha, mal cosida de una mascarilla que no lavo nunca. Una hilacha sola en la intemperie, como un péndulo que refleja la hora del sol para avisarnos de la hora de la muerte, del sonido de la alarma, de la micro llena en plena mañana, en plena pandemia. ¿Quién se va a reír así? Todos tienen mascarilla y nadie sabe reírse con los ojos. Se me acaban las ideas, la creatividad y la pasión. Me siento culpable porque ya no me gusta lo que se supone que me tenía que gustar para siempre. La industria de la cultura convirtió a la creatividad en el agente subordinado de la producción política y económica de la misma cultura. Probablemente nunca gane nada. Estadísticamente es probable que nunca gane nada. Hay mucha gente en el mundo. Y la gente, dale que dale, y cuando se termine el encierro, dale que dale que dale, hasta abajo y afuera la calle, dale, 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 y van a ir todos a las discos funadas, y dale que dale, se viene el 18 y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Se viene octubre, se podría legalizar el aborto en cualquier causal. Y que los plazos no se cierren el día en que uno los ve. Y sí, que la gente se ría con los ojos. Uno también tiene que saber si va bien o no. Anoche, todo se me reveló en un sueño. Me di cuenta que era una masa, cruda, fría y dura, como la mirada cristalina de un títere que nunca voy a ocupar.
Si no te importa lo que me pase a mí, si no me importara lo que te pase a ti, andaríamos entre el aburrimiento y la amargura, mirando a veces entre medio de la bruma, pensando a quién echarle la culpa, mientras vemos a los cerdos volar. Yo traduje esa canción de Pink Floyd y me quedó mal porque no rimaba en español. Trabajar, producir, crear, todo se come, todo. La escenografía de la obra anterior, el maquillaje, el vestuario. No hay que dejar nada porque estamos en crisis. Yo también quiero un horizonte despejado y preocuparme solo de temas creativos, no destructivos. Soy Sagitario, pero me siento como Piscis, triste, sensible, insatisfecho. ¿Por qué no puedo seguir jugando? Trabajar, producir, crear. Desde los 7 años que odio a la gente en general. Los odio, dijo la Luli. Y sí, a veces creo que tendría que jalar antes de subir al escenario. Una vez lo hice, pero nadie se rió. ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanta miseria? No hay futuro. No quedé en el fondar, no quedé en Fío Fío. Íbamos a votar a prueba, pero la mierda, llegó el coronavirus. No quedé en los cuentos de 80 palabras, tampoco en el FAIC. Queríamos hacer la ley de artes escénicas, pero resulta que no era vinculante. Tengo deuda universitaria, pero nunca salí de la universidad. Salieron los bonos, pero no eran para los honorarios. Salieron los bonos para los honorarios, pero había que devolverlo. ¡Veto, veto, veto! ¿Plata para los artistas? ¡Ja! No, eran fondos concursables. Mi vida es eso, un fondo concursable, por una sonrisa tapada, un fondo desierto, como un ventanilla agotada. En fin, la hipotermia. ¿Se abrió un fondo? Ah, no, caducó ayer. Los cordones de mis zapatillas se me hicieron un corbatín incrustado en la tráquea. Y bajo los árboles me quedo como péndulo, reflejando la hora de la luna. En fin, la hipotenusa. Mañana hay que salir de nuevo, a ver si la gente sigue saliendo, a ver si alguien se ríe por encima de la mascarilla, a ver si mañana hay futuro. En fin, el hipopótamo. Hay que seguir siempre optimista. No podemos dejar que la vida nos chupe a un hoyo. Mejor que nos chupe el hoyo. Si no, ¿para qué tanto drama?